A ver, dos cosas. Alguien apague el WhatsApp ese, ¿eh? Si pueden, o baje el volumen si pueden. Bienvenidos. A ver. Bienvenido a todo el mundo. Lindo verlos. ¿Qué tal? Hola, Pablo. Hola. Todos. Tanto. Hola. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola, Flor. Hola. Lindo ver a todo el mundo. Alejandra, Lucila, Hola. Irma. ¿Cómo andan? Carlos, te extrañamos la última semana. ¿Cómo puede ser? Gloria, María, lindo verlos. Beatriz, gracias por acompañarnos de vuelta, qué lindo. Betty, Guadalupe, Susana, Graciela, Cristina, Gabriela, Juani, Leo, que no lo veo, Silvia, Sofía, María, muy valientes, quiero verlos de vuelta en los martes de paz. Gracias por acompañar. Hoy hay un nuevo grupo de chicas superpoderosas que nos van a deleitar con los inicios de nuestra querida iglesia. Así que a disfrutar hoy. Hoy se disfruta mucho. Me permito entrar para decirles que tengamos en oración a todo el grupo de Honduras que está esperando y ya van recibiendo vientos ya del huracán, y que tengamos muy presente a Nicaragua, que también tenemos mucha gente querida allí y le están pasando muy mal, así que hoy pidamos el Espíritu Santo también para estos pueblos que va pasando este huracán, ¿no? Así que tengámoslo muy en cuenta. Sí. Gracias, Padre, gracias por todo. Carlito, Mario, hola. Gracias, todo bien acá en Maraita. Está lloviendo bastante, pero estamos con la ayuda de Dios bien. Qué bueno, Padre. Los tenemos muchísimo en nuestras oraciones, Padre, ¿eh? Todos. Veníamos hablando del equipo cuando preparábamos esto y desde al menos toda la gente en Miami que se está movilizando y los tiene muchísimo en nuestras oraciones a todos ustedes y a todo su país. Gracias. Sigue entrando gente. Estamos casi en 60. Bienvenidos todos. Como bien dice Carlos Díaz, oraciones por Nicaragua, por Honduras, muchos países, por Colombia, que están recibiendo un huracán tras otro. Son dos huracanes, uno sobre el otro. Así que llueve sobre mojado, desgraciadamente. Buenas tardes a todos. Carolina, qué lindo, Patricia. Muy buenos verlos a todos. Vamos a empezar a darnos la bienvenida a todos. Como dijo el padre Adrián, teniendo en nuestras oraciones a todo Centroamérica, Honduras, Colombia, Guatemala, que están, Nicaragua, están sufriendo unos fuertes vientos y unos huracanes terribles. Hoy tenemos el primer encuentro de Belén 3, que es, como bien dice ahí la filmina, la alianza del Espíritu Santo de apertura al mundo, los inicios de nuestra querida iglesia, y tenemos la suerte de que nos lo van a presentar de una forma muy especial, con dos momentos muy importantes. No les voy a adelantar nada porque así van a disfrutar todavía más. Hoy el grupo de trabajo, que son Flor y Ro y Norberto, y la verdad que todo un grupo por detrás siempre ayudando, pero hoy las que van a presentar me parece son Flor y Ro. Bienvenidas a la primera, entonces, bienvenidos a todos a la primera sesión de Belén 3.
los principios de la iglesia. Adrián, te dejo hacer un pequeño contexto de lo que vamos a estar viendo en este nuevo ciclo, el Belén 3. ¿Cómo no? Bueno, bienvenidos a todos. Hola, una alegría poder estar nuevamente. Y bueno, así como cuando empezamos la historia de salvación, Dios ya había creado el mundo, Dios venía actuando en el mundo, pero Dios quiso hacer una obra especial en el mundo, lo llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra que tengo algo que hacer contigo. Abraham salió. Vimos la historia del Antiguo Testamento y luego Dios, que seguía actuando en el mundo, porque Dios nunca puede dejar de sostener al mundo con su hálito, como dice la misma palabra de Dios, dijo: bueno, llegó la plenitud de los tiempos, envío a mi Hijo. Y Jesucristo es la manifestación del Padre. Nos dice: el que ve a Él, me ve a mí. Conózcanlo a Él, porque Él ahora se encarna, pero va a resucitar y va a vivir para siempre. A partir de ese momento que Jesús resucita, envía de su costado, sale sangre y agua, es toda una simbología de esa vida nueva que Él da, y esa vida que Él da es la del Espíritu Santo. Por tanto, comienza allí otro envío. Dios comienza una historia enviando a Abraham: sal de tu tierra. Dios le dice a Jesucristo: sal a este mundo y y se encarna y viene a nosotros. Y ahora es la iglesia la que va a tener que salir a anunciar esta acción de Dios a toda la humanidad. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta, nosotros vamos a dejar llevar por el hilo de la historia de la iglesia, pero como en Abraham Dios obraba sobre toda la humanidad, pero eligió a Abraham para mostrarle a él sus designios sobre toda la humanidad, acá va a pasar lo mismo. La iglesia es un signo de la unidad que Dios quiere con todo el género humano. ¿Pero Dios está obrando solo detrás de la iglesia? No, está obrando en toda la humanidad. Por eso el Papa se anima a decir que esto que la iglesia vive de su propia fraternidad es lo que Dios espera de toda la hermandad. Hermanos todos. Dios está haciendo que todos seamos hermanos. Pero la iglesia es signo que está queriendo mostrar cómo vivir esa fraternidad universal que Dios está tratando de hacer. Entonces la iglesia va a encarnar esa obra del Espíritu Santo, y sobre todo los que nos la van a mostrar mejor son los santos. Empecemos esta peregrinación, pongámonos la mochila, que nos esperan 2000 años por delante para recorrer en 3 encuentros, y hoy Flor nos va a llevar a estos primeros pasos de salida en este camino que, así como Dios, como les decía, envía a Abraham, envía a su hijo, ahora envía a sus discípulos a ser testigos con la fuerza del Espíritu Santo a llevar el Evangelio a todas las naciones. Gracias, Flor, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Soy Flor. Los voy a acompañar en el camino de estos primeros siglos. Bueno, nuestro capítulo, nuestro momento se llama Alianza del Espíritu Santo, con el subtítulo de Apertura al Mundo. Nosotros les pedimos hoy que tuvieran arriba de su mesa o de su escritorio la Biblia marcada para aquellos que la leyeron, un rosario que lo vamos a ir teniendo en la mano, pero lo vamos a hacer puntualmente en algunos momentos, y una vela que les vamos a decir cuándo prenderla. Les muestro que acá tengo la misma vela que está en la foto, porque esto es online, pero también es personal, es como si estuviéramos todos juntos. Amén. Vamos a ver ahora los momentos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Génesis, 1 y 2 versículo. Al principio Dios creó el cielo y la tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y así recordamos un poco nuestro paso por el Belén. Y entramos en el... Este es mi Hijo amado,
en quien me complazco. Ahora a quien nos va a guiar toda la vida, a partir de siempre y a partir de hoy, para seguir adelante en esta historia de vida como seres humanos, sabiendo que no estamos solos, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Nos deja 7 dones maravillosos que podemos cambiar el mundo si los usamos. No los guardemos como los talentos, busquémoslo en nuestra vida y en nuestro propio ser, y ellos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Bienvenidos a Belén 3, el camino del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Pentecostés era una fiesta muy particular para los judíos. Le llamaban el 50avo porque se celebraba la primera visita de todos al templo de Jerusalén después de la Pascua. Pero además, Pentecostés significaba en la tradición de los judíos el principio de la cosecha. Ese día Dios eligió que sus apóstoles, en ese momento sus discípulos, reunidos, con algo de temor, medios buscados, no todavía perseguidos, se juntaran en Jerusalén, y para eso iban llegando desde donde estaban. Entonces los vamos a invitar a ver cómo fue el Pentecostés de los discípulos en Jerusalén. Lo que vamos a ver ahora está relacionado con esta foto. Muchas de las fotos que usamos en nuestros PowerPoint son fotos reales de gente que estuvo en Tierra Santa o en el resto del mundo y nos han mandado, así que disfrútenlas y piensen que están en ese lugar entrando a Jerusalén para vivir un Pentecostés. Amén. Han pasado 50 días desde la Pascua, el día en que Jesús fue crucificado. Ahora miles de peregrinos vienen a Jerusalén, a la fiesta de Pentecostés. Ahí está él. Esteban. Estamos felices de tenerte aquí, hermano. Por aquí. Aunque debemos ser cuidadosos. Nos están vigilando. ¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que lo único que teníamos que hacer era preguntar. He preguntado todos los días. El Espíritu Santo vendrá cuando el tiempo sea apropiado. Creo que debemos orar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¡Oh Cristo! ¡Oh Jesús!
resurrectum, quidem, vidi. Tulipa wakalma min al-maut. Yamasha al-Yahud, wa kula sakin al-Quds. Ashkaram, Sikar, Kwayes. ¿Cómo podemos hablar esos lenguajes? El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Bueno, esto que vimos, la película es un video, pero nosotros queremos vivirlo todos juntos. Es difícil hoy estar todos juntos en persona, pero si algo hemos aprendido en esta pandemia es estar todos juntos en espíritu. Entonces, les pedimos a todos los que tengan la vela, que es el momento para prenderla. Yo la prendo acá, la misma de Belén, cada uno que pueda tener la vela encendida. Si quieren, pueden apagar las luces de donde estén. Y lo que vamos a hacer es vivir nuestro Pentecostés, es decir, ponernos todos juntos en la actitud de los discípulos. Para empezar este camino del Espíritu Santo es muy importante la invocación del Espíritu, muy importante orar todos juntos para poder sentir al final de esta canción y sabiendo que estamos todos unidos, orando por el mundo que necesita oración, podamos sentir esa alegría que sintieron los apóstoles de la presencia del Espíritu Santo, que les sacó esa timidez que tenían para poder empezar a contarle al mundo que Dios es Dios, que Jesús está vivo y que el Espíritu nos guía. Espíritu de Dios, desciende. Espíritu de Dios, ven a mi interior, llena mi alma con tu presencia, llena mi ser, mi ser. Espíritu de Dios, desciende. Espíritu de Dios, ven a mi interior, llena mi alma con tu presencia, llena mi ser, mi ser. Suave brisa, suave fuego del poder divino de mi Señor, llena mi alma con tu presencia, llena mi ser, mi ser. Suave brisa,
Señor, llena mi alma, con tu presencia llena mi ser, suave brisa, suave fuego del poder divino de mi Señor, llena mi alma con tu presencia, llena mi ser, mi ser. Llena mi alma con tu presencia, llena mi ser, llena mi alma con tu presencia, llena mi ser. Llena mi alma. Ven Espíritu Santo y quédate con Tu nosotros. presencia llena Ven Espíritu Santo. mi ser. Te sentimos en el Mi corazón. ser. Gracias. Gracias, Señor, por enviar tu Espíritu. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. El Espíritu está con nosotros. Amén. Bueno, ya estamos llenos de Espíritu Santo, llenos de luz. Ya estamos preparados para salir al mundo y a contarle. Fíjense, en ese dibujo de Ro está el monte de la cruz. Y no es el fin, es el principio. Esa cruz irradia iglesias por todo el mundo. Cada una de esas iglesias va a tener un apóstol, un obispo. Por eso empezamos a viajar. Amén. Bueno, los apóstoles no se quedaron en Jerusalén y salieron a caminar. Entonces, les mostramos en este mapa, más o menos para que tengan una idea a dónde fue cada uno de los discípulos, que en este momento ya son apóstoles, defensores de la palabra, y gracias a ellos, como dice Hechos, la palabra de Dios crecía y se difundía. Por supuesto que no fue una tarea fácil, pero por supuesto que estando el Espíritu no fue una tarea imposible. Y ellos se animaron. Capaz a veces el que más conocemos es Santiago, que llegó hasta España, y muchas veces hemos conocido las peregrinaciones a Santiago de Compostela, o sabemos de Pedro, que falleció en Roma, mártir, pero capaz no sabíamos dónde fueron Juan, Felipe, Andrés, dónde fue Bartolomé, Simón. Fíjense que en ese momento cada uno de esos lugares era como los confines de la tierra. Estábamos acostumbrados a un mapa chiquitito y ahora nos estamos abriendo al mundo. Cada apóstol tiene un dibujito que lo caracteriza, como este retiro. No podemos dar todo, es un lindo punto para que cada uno investigue qué es lo que caracteriza a cada apóstol. Hay lugares como Notre Dame, que en la puerta de entrada están los 12 apóstoles con el símbolo de cada uno, y es lindo llegar ahí y descubrir cuál es cuál, según el símbolo que lo caracteriza. O la Basílica de Roma, donde está cada apóstol identificado según cómo murió. Los que murieron mártires, los que no murieron mártires. Bueno, así que empezamos a viajar un poquito y empezar a conocer cómo fue para los apóstoles este tema de llevar la palabra de Dios. Amén. Bueno, Pablo sabemos que se dedicó específicamente a los viajes,
rescatamos a Pablo porque todo nuestro retiro está basado en Hechos de los Apóstoles y en muchas de sus cartas. Nosotros les dimos tarea para que ustedes buscaran en la Biblia y para que los tuvieran marcados. ¿Por qué? Porque a veces uno pone una cita y después uno nunca la busca, ¿no es cierto? En Filipenses, Pablo da su autobiografía. Nosotros creemos que todos los santos eran personas que nacían santas y eran inmaculadas. Bueno, vamos a ver a lo largo de estos años que no eran todos así, que muchos eran complicados. Bueno, Pablo era complicado. Pablo decía, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. En ellas eran en sus tradiciones, en su forma, en sus orígenes. Él estuvo circuncidado al 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, fariseo, celoso perseguidor de la iglesia en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Ese es el Pablo que nosotros conocemos como San Pablo. Es una esperanza de saber que toda persona en el mundo puede ser convertida. Tiene que esperar el momento, como le pasó a Pablo. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante qué diferencia hay entre Saulo y Pablo. Pablo se llamaba Saulo y es en el versículo 13 donde va a cambiar el nombre, y a partir del versículo 13 de Hechos de los Apóstoles no va a aparecer más el nombre de Saulo, va a aparecer Pablo. La Biblia no hace ninguna aclaración, simplemente dice Saulo, también llamado Pablo, lo vamos a ver más adelante. A ver, ¿qué compromiso tenemos nosotros como Saulo o como Pablo? Amén. Bueno, Pablo realizó muchos viajes. Imaginan que si explicáramos cada viaje, entonces tendríamos que dar 4 martes de viajes de Pablo. Pero lo quisimos mostrar con color para que vean cómo el mismo Pablo al principio hacía viajes más cortos. El primer viaje es en amarillo, fíjense cómo van creciendo, y el último viaje, que no tiene vuelta a Jerusalén, termina en Roma. En este mapa aparecen fotitos de cada uno de los lugares donde él escribió muchas de las cartas que se le atribuyen, que están después de Hechos de los Apóstoles, y muchas ciudades importantes que vamos a destacar, como Alejandría en Egipto, ahí arriba del Cairo, como Antioquía, que lo mismo que Alejandría eran ciudades que repetían el nombre, como Éfeso, que muchos lo conocemos por la casita de Éfeso de la Virgen, pero hoy vamos a conocer algo muy importante que también pasó en Éfeso, como Estambul, que es el nombre que hoy tiene la capital de Turquía, pero vamos a ver cuáles fueron los otros nombres. Así que bueno, más o menos vamos a ir paseando por Italia, por Grecia, lo que se llama Macedonia, al norte de Grecia, lo que se llama Asia Menor, que está enfrente de Grecia, y el resto de Asia, ¿no es cierto? Vamos a salir de nuestra zona de confort de Jerusalén y vamos a empezar a animarnos a ir por el mundo, aunque no sea tan fácil. Amén. Bueno, una vez que los apóstoles empiezan a difundir la palabra, a proclamar la palabra, les cuesta. El primer enfrentamiento, digamos, es entre los mismos judíos, es decir, judíos y cristianos. Vamos a destacar en este retiro el martirio de Esteban, porque es el primer martirio que aparece en la Biblia, porque está en Hechos de los Apóstoles. No dejen de leer a aquellos que no pudieron el discurso de Esteban, porque es un maravilloso resumen de Belén 1, Belén 2 y Belén 3. Es muy largo, por eso no lo hacemos. Pero lo que sí queremos destacar es que el martirio fue la semilla para la iglesia. Nosotros lo vemos con mucho dolor. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los mártires como personas que murieron. Ellos no murieron, ellos dieron su vida. Y no la dieron con miedo, sino que la dieron con valentía. Esta primera parte de la iglesia tuvo una persecución física muy importante que se dio a través de los martirios,
personales, es decir, individuales, como en el caso de Esteban, o de las muertes de tantos santos mártires en el Coliseo romano. Era una política que practicaban los emperadores romanos, y lo que es destacable, pero muy destacable, es la frase de Esteban, y si lo tienen marcado, sería lindo que lo aprovechen. Es el versículo 56, y dice, versículo 56 del capítulo 7, y dice: estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esto lo estaban viendo mientras lo estaban apedreando, lo estaban matando a piedrazos. Bueno, en ese momento que lo estaban apedreando, Saulo, nuestro querido futuro Pablo, este hombre judío intachable, estaba ahí en ese momento. Esteban, cuando muere, le pide a Dios en el versículo 60, gritándole con voz potente, sin miedo, lleno de amor: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. El versículo siguiente dice: Saulo estaba allí y aprobó la muerte de Esteban. Esa es la grandeza que vemos en el Espíritu Santo. Un ser como Saulo, Pablo, que perseguía a los cristianos y que en su momento fue derrotado por el amor de Dios, y en Damasco recibió esa conversión tan importante que lo hace pensar, parar, pierde la vista, no por el significado de perder la vista, sino de perder todo lo que tenía, de encontrarse consigo mismo, de buscar en su interior, de buscar lo que Dios le había dicho, y de ahí en más salir a difundir y proclamar la palabra. Lo quieran o no lo quieran, acepta todo, lo hace con alegría, le escribe a todos cartas: Hebreos, Corintios, Éfeso, Filipenses, escribe y escribe. Bueno, la fe perseguida entonces se instala en el imperio. Ya no es tan fácil ser cristiano. Sí tenemos fe, no si tenemos miedo. Quiere decir que la historia a través del Espíritu Santo nos deja la fe. No hay que tener miedo, hay que tener fe y hay que seguir adelante, cueste lo que cueste, porque ellos, los que murieron con amor y por amor, nos enseñaron a seguir adelante. Amén. Como ellos eran perseguidos, no podían reunirse públicamente. Entonces, tenían como una clave de Wi-Fi para conocerse y para saber dónde estaban. Y es este famoso pescadito, que todo el mundo le dice el pescadito, muchos no saben qué significa. Es un símbolo donde un cristiano dibujaba el arco de abajo, y si el otro era cristiano y estaba en la misma sintonía de espíritu, dibujaba el arco de arriba. Y eso le daba la forma de pescadito. Pescadito, en griego, se escribe ictis, ¿sí? Y pasó a ser una palabra importante porque ictis, cada una de las letras de ictis en griego, significa Jesucristo, Salvador, Hijo de Dios. Y esa era el Wi-Fi o la contraseña que ellos tenían para saber que podían confiar en la otra persona y para mantener la fe viva. Estos pescaditos o estos pececitos, como le decimos nosotros, todos aquellos que viajaron a Tierra Santa, yo todavía no fui a Tierra Santa, tampoco conozco Roma, sí conozco Europa, pero todavía no Roma, en las catacumbas, en las tumbas, en las piedras, aparece este símbolo que es muy importante porque es presencia del Espíritu Santo. Es decir, ellos estaban perseguidos, pero no estaban solos.
Ellos estaban perseguidos, pero tenían una forma de encontrarse con otros. Y esa forma de encontrarse era, para empezar a celebrar los primeros sacramentos dentro de esta iglesia naciente, que eran la Eucaristía y el bautismo. Entonces, todo eso no se hacía de forma pública, había que buscar el lugar, no era fácil, pero no era imposible. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito de historia y vamos a hablar un poquito de esta mamá muy particular, que no es la primera ni la única, pero que es muy importante. Constantino, por supuesto, que no es el primer emperador de Roma, para que ustedes estén ubicados cuando Jesucristo muere en la cruz. Herodes el Grande era el rey de Judea, Quirino era el También era gobernador. la que le estaba haciendo la entrevista. Quirino era el gobernador de Siria. Aparentemente. El sumo sacerdote en Jerusalén era Caifás, Poncio Pilatos era procurador, y el emperador de Roma era Tiberio. Bueno, Tiberio muere, van sucediendo los emperadores, el cristianismo pasa de ser una minoría a ser una minoría respetable, y de a poquito pasa a ser una mayoría. Esta mayoría cristiana que no consideraba al emperador un dios como tenía que ser, y no consideraba a los dioses de los romanos como dioses a los cuales había que entregarles sacrificios, empezó a molestar a muchos emperadores, porque rompía esta jerarquía de poder que tenía el emperador sobre todo el pueblo que dominaba, sean romanos, judíos, griegos, lo que sea. Bueno, estas persecuciones físicas se dieron a lo largo del gobierno de muchos emperadores crueles, como Nerón, como Decio, como Diocleciano, pero si bien todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante en un mapa, es importante considerar que en el año 272, es decir, el siglo III, para que sepan y tengan en claro, a partir que nace Cristo, los siglos se cuentan un año más, entonces al año 272 es el siglo III. Todas las grandes persecuciones fueron antes del siglo III. En el siglo III hay una crisis muy importante en el Imperio Romano, una crisis de poder de emperadores muy importante, y en esa crisis, en medio de pérdidas económicas, políticas y territoriales, bueno, un gobernador de las Galias, que se llamaba Constancio Cloro, que estaba casado con Helena, tienen un hijo que se llama Constantino. Constancio estaba bautizado, Helena estaba bautizada, romanos bautizados. ¿Por qué? Porque en el imperio se bautizaban soldados, comerciantes, no es que los discípulos eran los únicos, o los apóstoles eran los únicos, ya era un pueblo completo, ya había mucha gente bautizada, los esclavos, funcionarios, políticos, soldados, familias enteras. Bueno, una de ellas era la de Constancio Cloro y Helena. Tuvieron a Constantino, hubo varias crisis políticas. Constantino no era un emperador posible, sin embargo, llegó a ser emperador de Roma. Bueno, Constantino es muy particular porque es el primer emperador que va a romper con las persecuciones. Es decir, del siglo I al III hubo persecuciones físicas, mártires, santos mártires en el Coliseo Romano. Constantino determina que es tiempo de terminar, que es tiempo de tolerar, y dicta lo que se llama el edicto de tolerancia, valga la redundancia, no solamente para la iglesia cristiana, sino también para otras iglesias. El camino se hace de a poquito, el espíritu está presente, y su mamá, Santa Helena, cuando él es emperador, va a Tierra Santa y busca los restos de los lugares donde estuvo Jesús, donde vivió Jesús.
empieza a recuperar, empieza a construir. Es la que construye la Basílica de Santa Sofía, le abre las puertas al mundo a una basílica. No estaban acostumbrados a iglesias, estaban acostumbrados a vivir en casas y a rezar en casas. Bueno, destacamos a Santa Elena porque es una mamá que oró, es una mamá que rezó por su tiempo y por su hijo. No es la primera, no es la única, pero es modelo, y por eso quisimos rescatarlo. Uno puede decir, Constantino dictó el edicto de tolerancia por casualidad. Bueno, los que conocemos al Espíritu Santo sabemos, en medio de la crisis, Él está, Él sopla, Él se posa, y Él elige a la persona que va a iniciar para la vida cristiana un camino diferente, un camino de tolerancia, un camino de aceptación. Amén. Todo esto que les estuve explicando se ve en este mapa. El Imperio Romano estaba dividido en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, a partir de Teodosio, que es un emperador que viene un poquito después de Constantino. Era demasiado grande el imperio y empieza a sufrir las invasiones bárbaras. No es momento para dejarlo solo, ni tan grande, y entonces deciden dividirlo, y es ahí donde Constantino, a la ciudad de Bizancio, que era una ciudad puerto griega, le pone el nombre de él, Constantinopla, y la deja plantada en un lugar estratégico, porque va a salvar al Imperio Romano de Oriente. A partir de este siglo III, los bárbaros empiezan a acechar el Imperio de Occidente, y por lo tanto se va a vivir en el Oriente una paz distinta que en el Occidente. Entonces, muchas cosas de las que vamos a ver más adelante, vamos a ver que se hacen en el Imperio de Oriente. Ahí tienen Nicea, Calcedonia, Éfeso y Constantinopla, son ciudades muy importantes, están protegidas, se puede discutir, se puede conciliar. En el resto del lado de Roma hay invasiones, miedo, inseguridad, bárbaros. Los bárbaros para los romanos era gente que no tenía como educación, no es que eran bárbaros porque eran maravillosos, eran bárbaros porque estaban incivilizados. Entonces Constantino tiene esta visión, no es él el que divide el imperio, sí lo hace Teodosio, y así quedan plantadas dos ciudades muy importantes, Roma y Constantinopla. Si yo les tuviera que dar una clase de historia formal, les diría que la historia se divide en historia antigua, media, moderna y contemporánea. En Belén 3 dividimos la historia de otra forma, en una edad apostólica y en un momento monástico. Nosotros en este momento estamos viviendo el momento apostólico, la difusión de la palabra, los conflictos que tiene la difusión de la palabra y cómo se van superando a lo largo del tiempo. Estamos hablando de siglos, no de meses, no de días. Estas persecuciones físicas van llegando a su fin, pero van a empezar otras persecuciones que son las que sí persisten hasta nuestros días. Amén. Bueno, ahora Ro les va a explicar cómo la familia cristiana pasa del hogar a la basílica. Bueno, básicamente en estos periodos los lugares de reunión de los cristianos fueron 4. Las casas, que eran las domus, las catacumbas, las domus eclesiales y las basílicas. Eso fue más o menos lo que se manejó en esa época. ¿Cómo se llegó a eso y por qué lo traemos ahora? Un poco lo traemos ahora por toda esta situación que nos puso de narices el tema de la pandemia, donde hemos vuelto a hacer de nuestras casas iglesias. El año pasado nos tropezamos literalmente con esto en el Belén 3, con las domus eclesiales, y no nos hubiéramos imaginado cuán actual y cuán vivencial iba a ser esto en este momento. Para no andar demasiado en la historia, que no es el punto en cuestión acá, en este tema particular, porque es inmenso, simplemente vamos a decir que cuando
la religión cristiana empezó a tomar fuerza, era algo donde se celebraba en las casas. De hecho, se convivía, o sea, se celebraban las liturgias en las mismas casas. ¿Cómo se hacía esto? Decían, bueno, el apóstol tal iba a estar en la casa de Juan. Entonces la gente iba a la casa de Juan a escuchar al apóstol tal o el que predicaba tal. Y como no había, o sea, Cristo no necesitaba en ese momento un lugar, no necesita de hecho un lugar físico, entonces era simplemente el lugar donde se reunían, el pan se compartía, el mismo comedor era el lugar donde se celebraba la liturgia. De hecho, las salas o comedores son los cenáculos, que ahora nos suenan de dónde viene la palabra cenáculo. Transcurrido el tiempo, empiezan las persecuciones, y bueno, esto que en su momento se celebraba en lugares hasta públicos, porque llegaba a celebrarse hasta en sinagogas inclusive, pasaron a hacer ejercicios, obviamente, más clandestinos. Esto dio lugar a las catacumbas. Eso era uno de los lugares que, bueno, los que han viajado y han tenido la suerte de poder visitar uno, se ven que no es solamente un mero lugar donde enterrar, sino han encontrado altares y, bueno, han encontrado tumbas de mártires. Y también se desarrollaron las domus eclesiales. Las domus eclesiales, o domus dei, son las casas de Dios. En realidad ahí ya son casas donde se empiezan a modificar más para lo que es la liturgia. Entonces las casas antiguas, que tenían los lugares donde se juntaba agua para el uso diario, pasan a ser los lugares de bautismo. Los comedores ya pasan a tener pequeños altares, y se empiezan a ejercer pequeños catecumenados. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente, o sea, la iglesia se va transformando, la liturgia se va transformando, y los lugares también se van transformando junto con ellas, como que interactúan unos con otros. Cuando la religión ya se hace pública a través de los edictos de Teodosio, donde es la religión oficial, entonces ya no hay necesidad de ocultarse para practicar la fe, los bautismos y las conversiones pasan a ser multitudinarias. Obviamente los espacios quedan chicos. Eso hace que empiecen a buscarse espacios que pudieran llegar a dar albergue, digamos, a estas conversiones, a estas digamos, catequismos, y empiezan a buscarse espacios que no tuvieran que ver tampoco con lo que eran los rituales antiguos paganos. Y así surgen las basílicas. No voy a entrar demasiado en eso, simplemente sepamos que las basílicas eran lugares que eran como, para hacerlo simple, un salón de uso múltiples. Servían para todo, por eso fueron tan prácticas a los efectos, digamos, de esta fe que había explotado en poco tiempo. Calculen que esto fue en un término de 80 años más o menos. Basílicas conocemos muchísimas a los efectos, bueno, está Santa Sofía, no sé, miles y miles de ellas. Pero a lo que viene el tema en cuestión es que el Espíritu Santo siempre atraviesa todo. Atravesó las primeras casas, atravesó los lugares donde tuvieron que ejercerse la fe en forma clandestina, atravesó las iglesias, las basílicas, atravesó a través del tiempo absolutamente todo. Campos de concentración, hospitales, traspasan en este momento las ciudades que se han clausurado prácticamente por la pandemia, y ha traspasado las pantallas, ha traspasado, se ha instalado en nuestros hogares, ha traspasado, seguramente más de uno lo habrá hecho, de compartir una misa con algún amigo online en distintos lugares. Has traspasado hasta decir, como hacían los primeros cristianos, bueno, en la casa de tal va a estar el apóstol tal hablando. Y hoy sabemos que, o pasaba, vieron que tal parroquia
va a tener tal retiro, tal misa, tal liturgia. Iba también de boca en boca. Volvimos de alguna manera a los primeros tiempos. Y no deja de sorprenderme cómo el espíritu se manifiesta siempre, porque el lugar donde habita naturalmente no es el espacio físico, el lugar donde habita es en el corazón de cada uno, y donde nosotros lo llevemos, ahí es donde va a estar. Y buscando como el retiro, buscábamos, digamos, que se apoyara en hechos, también el espíritu trajo así, decíamos, a ver, ¿cómo hacer que algo que parece tan material de alguna manera, y sabemos que no lo es, lo transformamos en algo espiritual, aunque sabemos que el templo final somos nosotros mismos, el que más le gusta habitar a Dios somos nosotros. Y en Corintios 2, 5, habla de la morada incorruptible. Y dice, nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Dios Amén. construye donde y cuando quiere. Amén. Bueno, como les decía, la fe perseguida continúa, pero ya no físicamente, sino a través de las herejías. Las herejías son distintos tipos de pensamiento y de discusión acerca de temas que son difíciles de explicar si no es a través de la fe. Bueno, los concilios fueron la forma que los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, es decir, una vez fallecidos los apóstoles, nace la figura del obispo. Está también en las cartas de Timoteo, cómo se nombra un obispo, cómo se nombra un diácono. Es muy interesante, así que lo pueden buscar. No lo pusimos ahora para no extendernos. Y bueno, un concilio es una asamblea de obispos de todo el mundo, de los que en ese momento se podían juntar, y de los que en este momento se juntan cuando hay concilio, convocada por el Papa, seguidor de Pedro, o en la ciudad que el pontífice haya escogido, para debatir y tomar decisiones sobre asuntos importantes referentes a la doctrina de toda la Iglesia o de parte de ella y que incide en toda la cristiandad. Bueno, nosotros vamos a hablar de 5 concilios brevemente a través de dibujos para que ustedes tengan en claro cuáles eran los primeros problemas, digamos, dogmáticos que la Iglesia se tuvo que poner muy, muy firme y lo hizo a través de un concilio. El Papa en ese momento eligió que no fuera en Roma, porque Roma no tenía la seguridad, como habíamos hablado antes, entonces se buscaron ciudades en el Imperio de Oriente, donde se pudiera tratar el tema en paz, porque eran temas muy importantes para que queden firmes a lo largo de la historia. Amén. Si bien el primer concilio de la historia pareciera que fuera el de Nicea, nosotros queremos rescatar que el primer concilio fue en Jerusalén, lo hicieron los discípulos, lo inició Pedro, está en Hechos de los Apóstoles, era una de las lecturas, y es importante porque el primer tema que se debatió en ese concilio era la circuncisión, ¿no es cierto? Muchos creían que quienes estaban circuncidados o no, si se bautizaban o no, y entonces quién es cristiano, y entonces quién no. Entonces, por ejemplo, Tertuliano decía, el cristiano no nace, se hace. Entonces un montón de discusiones, y Pedro en un versículo muy interesante dice, lo importante es la gracia, no es si estamos circuncidados o si no estamos, si somos griegos, somos romanos, si somos judíos, lo importante es la gracia. Y así empieza la línea de los concilios, y en función de ese entonces, en el año 325, gobernando Constantino, se establece el primer concilio, que va a tratar sobre la consustancialidad del verbo de Jesús, porque la primera herejía importante en estos tiempos fue la de Arrio, que pasa la historia con el nombre de arrianismo, y lo que ellos decían era que Jesús era el Hijo de Dios, pero que no era Dios, no tenía condición divina. Yo voy a tratar de explicarlos lo más fácil posible para que se entienda el camino de todos los concilios.
Entonces, en este primer concilio, Atanasio, que todavía no era obispo, pero que después va a ser un gran obispo de Antioquía, de Alejandría, va a luchar contra el arrianismo y va a avanzar con este tema de que Jesús es Dios, es hombre, y es el Hijo de Dios, y es Dios. Amén. Uno cree que con un concilio se solucionan todos los problemas. Pues no, no se solucionan. El arrianismo seguía extendiéndose y aún más y mucho más cuando llegó a los bárbaros. Los bárbaros, su primera inclinación religiosa fue el arrianismo, por lo tanto era bastante complicada el tema del cristianismo, que no era perseguido físicamente, pero sí en cuanto a las ideas fuertes, ¿no es cierto? Entonces, en tiempos de Constantino se hace el concilio de Constantinopla, donde no solamente se afirma la divinidad de Jesús, sino también la divinidad del Espíritu Santo. Pero para dejar las cosas bien claras, decidieron redactar una oración que la conocemos, que la rezamos en misa todos los domingos, en una versión más breve, pero hoy los invitamos a compartirla en una versión a través de una canción y de un dibujo. Amén. Es el credo niceno-constantinopolitano, así que bueno, a predisponer el alma y a rezar esta canción. Sigan los dibujitos que los va a ayudar para rezarlo todos juntos. Bueno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, que espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Bueno, viene el concilio de Éfeso y es el momento de agarrar el rosario. María, María, Madre de la Iglesia, María, Madre de todos, maternidad divina de María. Gran tema de herejía también, gran tema de discusión, pero la Iglesia se afirma en el concilio de Éfeso, y así Éfeso no pasa a ser solamente el lugar donde está la casita de María, sino también donde María alcanza este dogma tan importante para la Iglesia, primer dogma de María. Amén. Último concilio de esta racha de 4 concilios, porque concilios hubo un montón. Vamos a mandar el material de todos los concilios, pero este era también importante
porque es el concilio donde se afirman las dos naturalezas de Cristo, que es el mismo tema que se trató en el primer concilio de Nicea, pero para que vean que no era tan fácil establecer los dogmas y que la gente entendiera lo que eran los conceptos católicos, apostólicos, para luchar contra el arrianismo. Terminamos así la era de los concilios, y vamos a conocer a un santo muy especial de esta misma época, pero de otro continente. Amén. Bueno, llega a nuestras vidas San Agustín, lo conocemos, sabemos quién es, sabemos qué cosas tuvo en común con Pablo, otro santo que tuvo una adolescencia particular, digamos una infancia particular, una mamá devota, una Santa Mónica que oró por su hijo y que nos deja la enseñanza a la Iglesia de que a los hijos se los acompaña en oración y físicamente siempre. Santa Mónica lo siguió desde la ciudad de Tagasté, después fue a Cartago, estuvo en Roma, estuvo en Milán, y en Milán conoce a San Ambrosio, un gran obispo de Milán. San Ambrosio tenía unas homilías muy cálidas, llenas de ternura, que conmueven el corazón de Agustín. Agustín decide volver a su tierra, lo nombran obispo de Hipona, y Agustín es el que instala los primeros, digamos, el primer monasterio más firme al estilo de lo que vamos a vivir en nuestra Edad Media. No es el primer monje, no es el primer monasterio tampoco, pero sí es la primera vida monástica en su casa, y eso nos da pie para poder introducir el segundo gran tema de este Belén 3. Nos deja San Agustín, además de toda su riqueza, de toda su conversión, de todo su Espíritu Santo que iluminó a todo el mundo, como se ve en ese mapa, todos esos rayos de luz, nos deja esta enseñanza de una mamá orante, de una mamá que supo entregar, que supo confiar. Así que para todas las madres del grupo, oren por sus hijos, para todos los hijos del grupo, siéntanse orados por sus madres. Gracias Santa Mónica y gracias San Agustín, y seguimos adelante en nuestro camino de los santos. Amén. Bueno, hemos hablado mucho, hemos escuchado mucho. Vamos a tratar despacito de aquietar nuestra alma y de tener un momentito, un minutito de digamos, de mirada interior. Nos vamos a plantar en estas dos preguntas que Pablo le hizo a Jesús, al Señor, cuando fue convertido, cuando lo tiró al piso en Damasco. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: ¿qué quieres de mí? Entonces, que seamos capaces de preguntarle a Dios qué quiere de cada uno de nosotros. Pablo en Filemón, que es una carta que tiene un solo capítulo, en el versículo 6, le dice a un esclavo: ojalá tu fe sea tan activa que te ilumine plenamente para reconocer todo el bien que está en tu poder hacer por Cristo. La palabra bien empieza a repetirse, la palabra luz empieza a repetirse, la palabra verdad empieza a repetirse. María ya es madre de la Iglesia, arriba de su escritorio ustedes tienen la luz de la vela, la palabra de la Biblia es palabra viva y eficaz. La Biblia dice lo que hace y hace lo que dice. Entonces, tenemos el rosario en la mano, tenemos las herramientas para que nuestra fe sea activa, esté iluminada y podamos hacer el bien por Cristo. Bueno, Saulo en este momento pasa a ser Pablo, lleno de Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 13 de los de los Hechos de los Apóstoles, versículo 9. Les cuento que Saulo se llamaba Saulo porque Saúl
fue un rey judío muy importante, grande, apuesto, poderoso. Entonces la mamá le puso Saúl para que tuviera esa grandeza y esa fortaleza. Y cuando el Señor le cambia el nombre y le pone Pablo, Pablo significa pequeño. Saulo pasa a ser el grande pequeño. Que sepamos ser pequeños, que nos animemos a ser pequeños, que nos animemos a buscar cuáles son los momentos de Espíritu Santo en la vida de cada uno, que pensemos si los esperamos, que pensemos si los buscamos, y pensemos también si somos capaces de agradecer cuando el Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas. Damos un minuto con esta canción que introduce el mundo gregoriano de la Edad Media, pero es una canción sobre la Virgen que está presente en nosotros como Madre de la Iglesia desde el Concilio de Éfeso. Regina Cieli alleluia, quia in vero isti portate, alleluia, rector ex sic dixi, alleluia, ora pro nobis Deo, alleluia. Regina Cieli letare, alleluia. Amén. Bueno, empezamos ahora entonces lo que sería la Edad Media, pero lo vamos a ver a través de este movimiento que se llama el monaquismo, un movimiento que nos va a acompañar toda la Edad Media y que nos va a acompañar toda la vida, porque ¿quién no fue a un monasterio alguna vez? Bueno, esto es un movimiento que si bien nace en Egipto en el siglo III, donde los eremitas se iban a vivir en lugares solos, de silencio y de oración, porque también, si bien orar en comunidad es muy importante, orar en soledad también es muy importante, pero ellos también se dan cuenta que solos no podían vivir, entonces empezaron a juntarse para compartir y celebrar esta gloria de Dios en lugares donde podían vivir juntos. Y así aparecen los monasterios que nosotros conocemos, y esa forma de pensar era la que tenía San Agustín, que no llegó a la construcción de un monasterio, pero sí a ese juntarse para compartir y celebrar. Bueno, en esta figura se nos plantea el padre del monaquismo. En la historia se usa mucho hablar de los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, el padre de los monjes, el padre de los monasterios,
el padre de todo. Vamos a hablar de San Benito, persona humilde de Italia. Se lo conoce como San Benito de Nurcia, como San Benito de Subiaco, como San Benito de Montecassino. Es una época de mucha crisis política, de mucha crisis de seguridad. Vuelven y se hacen muy presentes en Europa las invasiones bárbaras, causando la caída del Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, la ciudad de Roma queda en manos de los bárbaros, y el Papa empieza a desarrollar una figura de poder que hasta ese momento no lo había hecho. En todo este siglo de mucho miedo, San Benito funda una regla que concierne a la vida cotidiana, a la práctica religiosa y al trabajo. Uno puede pensar que la Iglesia, que el mundo se divide, que las ciudades se encierran, la fe es una, la fe no se pierde, y otra vez volvemos a valorar todo lo que hemos vivido en esta pandemia, que a pesar de estar encerrados, la fe no se pierde, sino que la fe se profundizó de otra forma. Amén. Bueno, acá tenemos el trono del Papa, sentado sobre el mundo, en una Roma perdida. Quiere decir que el Papa va a ser una figura muy importante, pero no todavía. Lo mostramos y ponemos esta pregunta de poder espiritual o poder terrenal, porque es el gran tema que se va a debatir el martes que viene, cuando el Papa se empiece a, digamos, a enfrentar, o los emperadores se empiecen a enfrentar por el poder que el Papa tenía en lo terrenal. Entonces, no dejemos de ver que a pesar de que cada, digamos, ciudad tiene su señor feudal, porque estamos entrando en una zona de feudalismo, donde no hay unidad política, sino donde cada ciudad está gobernada por su señor feudal, el Papa no deja de velar por la unidad del mundo cristiano. Amén. Bueno, esta es una breve línea de tiempo donde aparecen 4 o 5 palabras importantes, que son el cisma de Oriente, que se divide la Iglesia en católica, apostólica y romana, y ortodoxa. La ortodoxa con sede en Constantinopla, cuyo líder va a ser el patriarca de Constantinopla, y Roma, con el Papa. Por eso les digo que a pesar del cisma, a pesar del nacimiento del feudalismo que divide los territorios, a pesar de toda esta crisis que se vive, la fe se mantiene unida. Los turcos avanzan sobre el continente europeo, no solamente sobre España, sino también sobre todo el mundo de Tierra Santa. Y nace la idea de las cruzadas. Es muy importante saber que toda Europa católica se preocupó por ir a recuperar todo lo que los turcos habían atrapado, digamos, en todos los lugares santos, donde vivió Jesús, María, donde vivimos todo el Belén II, todas las tradiciones de esta iglesia. Entonces, las cruzadas no tuvieron un final feliz, pero sí tuvieron mucha oración, y eso es lo que rescatamos de ellas, y vamos a hablar un poquito más adelante. Amén. Bueno, el fundamento de la vida monástica es el silencio, que es tan importante como la pobreza y como la castidad. Ellos se consagraban a vivir en estos monasterios. Son distintas fotos de algunos lugares donde hemos estado. Son focos de cultura, de trabajo intelectual. Allí nacen escritores, escultores, música. Los monasterios se encargan de cultivar las tierras baldías, de proteger a los más necesitados. Surgen lejos de las rutas de los comerciantes, que eran las que estaban más atacadas. Los monjes van a buscar elevaciones en la montaña, valles, parajes arbolados,
Toda la naturaleza que rodea a un monasterio habla de la presencia de Dios. Tenían un régimen de autarquía, ellos cultivaban, fabricaban las herramientas, no dependían de nadie y realizaban una de las tareas más valiosas en medio de la crisis de la Edad Media, que era copiar y escribir todos los libros sagrados y todas las novedades que se iban dando en el mundo cristiano. Surgen así dos movimientos importantes en Francia. Uno es la abadía de Cluny. La abadía es como un conjunto de monasterios, como una ciudad feudal, pero en vez de tener a la cabeza a un señor feudal, tiene a la cabeza un abad. Son de origen benedictino. La abadía de Cluny fue muy estricta, al principio fue muy importante, pero después se dejó llevar por la riqueza, y entonces se hizo la primera reforma dentro de los monasterios, y nace el monasterio de Citeaux, que pasa a la historia como los monjes cistercienses, y que San Bernardo de Claraval va a ser la persona que le va a dar auge e importancia para volver a una vida monástica más profunda que la que se había desarrollado en Cluny. Bueno, cuando uno ve la historia sin fe, la Edad Media parece una edad oscura. Cuando uno ve la historia con fe, la Edad Media es una época muy iluminada y que dio muchos frutos para que la Edad Moderna pueda seguir acompañando esta Iglesia de Dios. Amén. Bueno, aparecen las primeras órdenes religiosas. Estos monjes que tenemos acá, algunos son monjes y otros son frailes. Vamos a explicar la diferencia entre ellos. El primero es monje benedictino, el segundo es monje cisterciense, el tercero es un fraile franciscano, el cuarto es un cartujo, monje de estricto silencio y de estricta soledad, eremitas, que surgen en la ciudad de Reims, en Alemania. Los funda San Bruno, son muy famosos en la época de Juana la Loca, por ejemplo, que llegan a España. Y los últimos son los dominicos. Los franciscanos y dominicos son órdenes religiosas, no de monjes, sino de frailes, y una vez que el feudalismo termina, las ciudades vuelven a ser grandes, se van las invasiones de sarracenos, de vikingos, de húngaros, y se restablece el poder del emperador y la unificación política. Los frailes, digamos, deciden llevar esta vida del monasterio, pero a la ciudad. Es así como nacen los conventos. La diferencia entre un convento y un monasterio es que el monasterio está más alejado, el convento está en la ciudad misma, el monasterio es autárquico, se mantiene por sí mismo, los monjes cultivan y trabajan. En cambio, estas órdenes que van naciendo se llaman órdenes mendicantes, porque lo que van a hacer es llevar la palabra a los que viven, sacarla para afuera. El monasterio está abierto para afuera, perdón, el convento está abierto para afuera, el monasterio está abierto para adentro. Bueno, de estas órdenes religiosas destacamos las dos más conocidas, que son la de Santo Domingo de Guzmán, que dio origen a los dominicos, y que llevó el rezo del rosario a todo el mundo, por eso apretamos fuertemente el rosario, y a San Francisco de Asís, que ya vamos a hablar de él. Amén. Nos corre el tiempo, pero no queríamos dejar de plantear a Santo Tomás de Aquino con su iglesia, con su escuela escolástica. Muchos creen que Santo Tomás de Aquino trajo a Aristóteles a la historia de la Iglesia, y nos gustó mucho encontrar esta frase de Humberto Eco, que dice: Santo Tomás no aristoteliza el cristianismo, sino que cristianiza a Aristóteles. Bueno,
Santo Tomás va a ser la cabeza de la Edad Media, erudito, libros, estudio, formación, universidades, un santo que va a equilibrar la santidad de quien, por supuesto que no se va a oponer, pero que es tan importante saber que en la historia Dios elige santos eruditos y santos como San Francisco de Asís. Amén. San Francisco de Asís, un santo que, a diferencia de Santo Tomás, va a llevar la palabra de Dios con su ejemplo, no con su libro. Sabemos que su frase es: hablen de Dios, y si hace falta usen palabras. Es puro testimonio. Él va a revalorizar la naturaleza. Es un santo de ternura. Es muy lindo que haya santos distintos en la misma época. La Iglesia necesita todos los dones, todos los carismas, todos son importantes, todos son lindos. No dejen de leer y de buscar la vida de los santos. Esta frase es muy linda y con esto damos terminado el monaquismo por hoy, y viene nuestro cierre final y nuestra meditación. Cuando las cruzadas caminaban hacia su ocaso, se iniciaba impulsado por San Francisco de Asís y las órdenes mendicantes, el movimiento de las misiones cristianas. La lucha armada contra los infieles cedía el paso al pacífico anuncio de la buena noticia. San Francisco fue el paso al pacífico anuncio de la buena noticia, con paz, con alegría, con bien, basado en la naturaleza. Amén. Bueno, este mapa era simplemente para plantear los distintos reinos, las distintas ciudades, pero lo vamos a pasar porque si no nos vamos a exceder de tiempo, así que va a quedar para después cuando lo vean, o aquellos que quieran tener mapas históricos nos piden y los mandamos por mail. Amén. Como cierre de este retiro, de esta primera parte, los vamos a invitar a vivir una experiencia sin Espíritu Santo y con Espíritu Santo. Es decir, vamos a ir viendo distintas fotos que nos van a llevar a nuestro interior, que nos van a hacer vivir, a ver cómo decirlo, vivir una espiritualidad interior a través de las fotos. Por ejemplo, cualquiera puede ser una cabra que está ahí sentada mirando el vacío, puede tener miedo, puede estar segura, puede estar buscando la paz de alguna forma. Qué importante es buscar la paz para poder escuchar el silencio de Dios. Qué importante es saber caminar con otros la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la luz. Qué importante es a veces sentirnos que estamos encerrados en nosotros mismos, pero que con nuestro corazón tiene la puerta abierta a esa luz que viene de afuera y que puede iluminar nuestro interior. Bueno, seguimos. Estemos en lo alto, estemos en lo llano, estemos rodeados de sombras que nos pueden atemorizar, o estemos plantados sobre una tierra pensando que se cae. A veces tenemos el techo que nos aprisiona, como que nos saca el aire, como que no encontramos la respiración calma. Pero es importante saber que estemos donde estemos, Dios llega. Esta bolsa que ustedes ven colgada por un gancho es de un monasterio. Es la forma que los monjes recibían los víveres o las cosas que necesitaban del exterior. Es muy significativa. Dios no nos abandona, estemos como estemos, Él nos va a alimentar siempre. Y cuando Él llega a nuestro corazón se convierte en esto,
en un jardín florido, que es tan importante tener un corazón lleno de luz y de verde. Seguimos. Porque cuando estemos alimentados y porque cuando lo sintamos en nuestro corazón, va a ser más fácil para nosotros sentarnos a buscar su luz y esperar su amor, que se va a dar a través de cada una de sus manifestaciones en cada uno de nosotros. Así que cerramos este retiro, un poco jugados por el tiempo, pero era mucha información y había que tratar de llegar al alma, y así lo hacemos con esta canción y nos despedimos. Gracias por este gran regalo de estar aquí. Queremos dejarnos tocar por el Espíritu Santo completamente. Dejar que toque nuestra vida, nuestra historia, nuestra mente, a nuestra familia y a todos los que se han unido a nosotros en oración. Escucha este canto al Espíritu Santo y abramos todos nuestros sentidos. Inspírame, Espíritu Santo, a tomar mi camino, ese que Dios eligió para mí. Aletea sobre mi vida, mis anhelos. Dame la valentía cuando me cueste seguir. Dame tu paz cuando algo me la quite. Abre mi corazón, abre mis oídos, que sepa escuchar el plan que tienes para mí. Restaura mi interior, sana nuestras heridas, que sean traspasadas por tu amor. Y vamos a ver las mismas fotos cantadas con el Espíritu Santo. Tus dedos tocan mi pensar, cariño en mi alma, sosiega y calma mi vida agitada. Hoy tu presencia me abraza, me quedo en ella, es tuya esta hora. Estoy naciendo, adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrasador, dulce huésped del alma, adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrasador, dulce huésped de mi alma. Mis ojos cantan al llorar, arrepentido, oveja perdida, queriendo volver. Aprecia el canto que hoy te doy, toma mis palabras, nostalgias del alma, sedienta de amor. Adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrasador, dulce huésped del alma, adoraré, Espíritu Santo,
un poquito pasados de tiempo, se despide la primera parte de Belén 3 con las 2 palabras que San Francisco nos deja para el mundo. Que esta semana tengan mucha paz y bien. Amén. Bueno, gracias por gracias Flor, gracias Ro, gracias a todos los que estuvieron atrás de este grupo. Creo que, bueno, nos queda seguir transitando un poco así la historia. Y bueno, y esto es todos los frutos que va dando el Espíritu Santo en carismas, ministerios y a lo largo de la historia. Pasamos un poco de largo que en el año 600 apareció Mahoma. Les dejo una pregunta. ¿Mahoma tuvo algo del Espíritu Santo o no? Se las dejo, ¿no? ¿Fue un simple error de la historia o hay una voluntad de Dios también en el nacimiento de otra religión? Se las dejo, picando. Y me pregunto ahora, bueno, ¿cómo vamos a retomar? ¿Quieren saberlo? Bueno, aparte de las preguntas que les di, vayan a ver quién fue Catalina de Siena y Santa Juana de Arco. Quizás ahí se van a dar cuenta toda esa coyuntura que vivió la historia de la Iglesia y del mundo en ese tiempo. Bueno, ya tenemos una Iglesia que en el año 1000 vimos cómo se dividió Oriente y Occidente. Bueno, ahora empezamos a caminar, como dice el Papa Pablo VI, con 2 pulmones, ¿no? El pulmón de Oriente, el pulmón de Occidente, y aquí también, ¿no? La Iglesia de Oriente va a seguir con su disciplina y su camino, Occidente va a seguir caminando en fidelidad a los papas, el patriarca de Constantinopla se va a quedar como un poco patriarca del otro lado que preside de Oriente, y aquí tenemos una de las grandes divisiones. Pero bueno, vamos a seguir transitando esta historia que, no obstante todos los problemas humanos, va a seguir siendo guiada por el Espíritu Santo. Así que muy buenas noches y le dejo a Pablo que nos cierre. Muchísimas gracias, Padre Adrián. Flor, nos hicieron viajar y nos hicieron conmover mucho y nos demostraron cómo el Espíritu Santo siguió toda la historia, los inicios de la Iglesia. Muchísimas gracias. No saben lo que es el chat, está que explota de alegría y de emoción por la lindísima presentación que dieron. Así que las felicito a las 2 muchísimo. Padre Mario, lo tenemos en nuestra oración, vamos a seguir teniéndolo a usted y a todos nuestros hermanos de Honduras, de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, de Colombia, que están transitando este momento difícil. Y a todos nuestros amigos de los martes de paz, les damos cita para el próximo martes y les agradecemos la confianza y vuestra lealtad con nosotros. Que tengan una lindísima noche todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.